Una sociedad se mide no por cómo trata a sus jóvenes, sino por cómo honra a sus mayores, porque la vejez no es una carga para la humanidad, es la memoria viva de nuestra historia. Bienvenidos a Celebrando la Vida con Chel Campos y hoy tenemos un invitado, nuestro querido amigo, hermano del alma, Fabián Cardona, desde Miami, Florida, pero él es puertorriqueño. Y Celebrando la Vida es un espacio para sanar desde el ser, para reflexionar desde el corazón y construir juntos un mundo más humano. Y hoy abordaremos un tema que nos involucra a todos, la vejez, el envejecimiento saludable y la urgente necesidad de erradicar el abuso, el maltrato y la indiferencia hacia las personas mayores. La vejez es un privilegio que merece respeto, dignidad y amor. ¿Por qué? Porque todos fuimos niños y si la vida nos bendice, todos llegaremos a ser adultos mayores. ¿Verdad que sí, mi querido Fabi? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en esta semana maravillosa, en donde pues vamos a abordar precisamente este tema porque se viene eh, el día que es el 15, el día 15 de junio, que es el día de la conciencia del maltrato en la edad adulta. Qué bueno escuchar que todavía tenemos la posibilidad de poder ejemplificar y honrar a nuestros grandes precursores de la vida. Muchas gracias siempre por la invitación y aquí estamos con el humilde conocimiento para poder ayudar y ofrecer a otros, ¿verdad? Que tengan esta necesidad de escuchar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Radio Escucha. Y mi participación que te tengo que comentar de esto maravilloso es que por eso se llama vejez. Ese acróstico de vejez es V de mirar y eje de alrededor de lo que estás mirando. Nuestros viejos, no por decir una palabra que sea ofensiva, sino nuestros adultos grandes, han visto en un eje lo que está pasando en nuestro alrededor o lo que pasó en su alrededor y tienen la conciencia de poder pernotar y poder explicarle a otros o a ellos mismos sobre su conciencia vivida. Una cosa que no muchas veces no entendemos es por qué, por ejemplo, en muchos libros dicen que cuando llegamos a viejos volvemos a ser niños. Y es que la capacidad que tenemos como seres humanos nos van haciendo más maduros, pero también nos van haciendo más puros durante el proceso de tomar decisiones y acciones. La vejez, que es lo que ves dentro del eje, te va dando una información para poder discriminar usando la palabra correctamente, no en la forma despectiva, de lo que tú quieres en el proceso de vida. Fuera de programa, estábamos conversando Shirley y yo acerca de qué es lo que queremos en nuestra vejez, que casi siempre todos queremos lo mismo, que es paz, pero ¿cómo yo consigo la paz? Después que yo estoy viendo mi eje y qué es lo que está a mi alrededor. Yo siempre, radio escuchas y personas que nos van a mirar y a ver, yo siempre he pensado en tener la perspectiva de mí, de Fabián, mía. Y yo, mi paz es algo que me hace sentir cómodo porque muchas personas me dicen, ah, pero estás solo, Fabián. Voy a acabar de cumplir 60 años el 17 creo que es,
el miércoles. Y en mis 60 años, yo he sentido que la paciencia, la observación que conste literalmente dentro de mi conciencia es que lo que ya yo he vivido no lo vuelvo a vivir dos veces. Lo que ya yo he entendido no lo vuelvo a entender dos veces. Inclusive, a veces hago ejercicios de memoria para recordar situaciones que me han llevado a un aprendizaje, porque todo en la vida es un aprendizaje. ¿Qué quiero yo para mi vejez? Paz. Pues tengo que saber que qué he aprendido que no quiero volver a pasar para tener ese sentimiento de calma, de solemnidad. Estábamos conversando en un taller de los viernes cuando nos reunimos CELAVI sobre este tema de vejez y decía una compañera que habían cuatro cosas que nos pueden ayudar a tener esta pertinencia. Y yo estoy seguro que una de las cuatro cosas es tener exactamente el criterio de qué vamos a hacer en nuestra vejez, hacia dónde vamos y qué necesito para que en ese apoyo que ha cambiado ya de mi vida, ya no tengo la misma concienciación mental para grabarme los nombres. Tal vez nunca aprendí la tecnología que tan importante es para nuestros tiempos siglo XXI y me tengo que adaptar. Pero más importante aún, ¿cómo vivimos en nuestra soledad nocturna o nuestra soledad con nuestros animalitos? ¿Por qué nosotros se nos hace tan importante que un animalito sea parte de un familiar extendido cuando realmente tenemos hijos, tenemos esposos o tenemos hermanos o una familia extendida, ¿verdad? Por nuestro sistema de vida social. Efectivamente. Eh, y esto que acabas de decir lo último, viene a colación esta reflexión que les tengo, que es la vejez, el privilegio de llegar. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud y muchas veces teme envejecer. Sin embargo, al llegar la vejez, es uno de los mayores privilegios de la vida. No todos tienen la oportunidad de cumplir años, de ver crecer a sus hijos, de abrazar a sus nietos o de compartir la sabiduría adquirida durante décadas. Simone de Beauvoir, en su obra La vejez, ella es francesa, nos recuerda que el envejecimiento no ocurre de golpe. Mientras el cuerpo cambia, el alma continúa sintiéndose viva, curiosa y llena de sueños. Lo decíamos precisamente el viernes. Las canas son medallas, las arrugas son capítulos de un libro maravilloso. La experiencia es un tesoro. La verdadera pregunta no es cuántos años tenemos, sino cómo estamos viviendo esos años. Y es ahí precisamente en donde hicimos esa reflexión y lo que compartía Fabi, que hoy les tengo unos datos de interés que nos dicen que para el año 2030 habrá aproximadamente 1,4 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Fíjense, ya yo voy a ser uno de esos. El envejecimiento poblacional es uno de los mayores desafíos sociales del siglo XXI. Por eso les voy a dejar esta pregunta para que reflexionemos y vamos a ir a unos mensajes y a escuchar una canción. Pero la pregunta es, ¿qué legado estás construyendo hoy
para la persona en la que te convertirás mañana? Y bueno, les dejo ahí la pregunta y vamos a escuchar esta canción que se llama Gracias a la vida y la interpreta Mercedes Sosa. Eso. Regresamos. Y bueno, pues estamos de regreso en esta segunda cápsula eh, que estamos aquí hablando del abuso y el maltrato en la vejez. Y eso es una realidad silenciosa, porque a veces ni siquiera lo vemos. Y estamos aquí celebrando la vida con Kelly Campos, desde Ser Hacer y Tener Radio, Sintonía en Movimiento, y nos está acompañando nuestro querido Fabián en este tema maravilloso que fíjense nosotros, pero yo ya que acabo de cumplir 57 años, y él que ya va a cumplir 60, pues estamos preparándonos para recibir ese tiempo, ¿no? Esa edad de oro, como la llaman, y vivir esa edad con calidad, pero de igual manera hacer consciente a la gente que está a nuestro alrededor sobre este tema de la vejez. Y bueno, pues el día 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta iniciativa fue promovida originalmente en el año 2006 por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato hacia las Personas Mayores, el INPEAD, junto con la OMS, y posteriormente fue reconocida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011. La OMS define el maltrato a las personas mayores como una acción u omisión que causa daño o sufrimiento dentro de una relación basada en la confianza. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Cómo puede haber ese maltrato? Y puede ser a veces personas muy allegadas a nosotros, Señor. ¿verdad? O sea, cifras alarmantes nos dicen que una de cada 6 personas mayores sufre algún tipo de abuso cada año. El maltrato psicológico es el más fuerte, seguido por el abandono, la negligencia y el abuso económico. Ah, es alarmante, verdaderamente, ¿verdad, mi Fanny? Lo es y es importante comunicar que todavía hoy por hoy, en este siglo que convivimos los seres humanos, en una esfera social, hay jerarquía de poderes, pero también jerarquía de estánimas. Por ejemplo, una persona que tenga 50 años o más, a veces hasta de los 40, ya se le está dando de codo en las compañías porque piensan que no pueden tener todo el esfuerzo razonable para tener una acción a un trabajo o para hacer un buen trabajo. Sin embargo, yo quiero comentar de una manera psicológica que cuando las personas son adultos grandes, tienen la conciencia y la preparación, tal vez en lo que debería ser menos corredizo o intensivo es en el tiempo de duración, pero no creo que se le deba decir que no a una persona grande porque tienen más razonamiento, más experiencia, más conciencia, tienen la edad correcta para poder decidir entre una cosa u otra que realmente a lo mejor tienen mucho conocimiento de la universidad
teóricamente, pero no tiene la práctica. Por otro lado, te voy a comentar sobre exactamente lo que acabas de decir sobre el abuso con las personas mayores. Es importante conocer o que conozcan que las personas mayores tienen un avar de leyes que son protectoras alrededor del mundo. ¿Y por qué vino este avar de tantas leyes protectoras? Porque se empezó a notar que las personas que estaban inmiscuidas en el cuidado de las personas mayores le hacían bullying, le hacían daños físicamente. Y muchas personas que empezaron a entender que en los lugares donde habían 100 viejitos, 50 viejitos, cuando iban a hacerle una evaluación, ¿verdad? Los encontraban atropellados y ellos tenían miedo a conversar. Las estadísticas dicen, epidemiológicamente hablando, y esto te lo comento porque mi mamá fue una de las personas que estuvo manteniendo esta información y ella tenía un hogar de ancianos, un hospital, creo que se llama La Puerta del Sol. Y yo siempre me acordaba que era pequeño y mi mamá decía, las estadísticas van a estar siempre plasmadas en esa pared para que vea que aquí el respeto al adulto mayor es congruente. Y yo nunca entendía hasta que hoy por hoy ahora soy adulto mayor y me doy cuenta que lo que ella quería decir era el respeto a la valorización, lo que tú dijiste muy bien al principio del programa, la edad de oro ya es una honradez, es tenerle el afecto de que ellos han vivido y han tenido esas experiencias, por lo cual ahora a mí me honra respetarlo, valorarlo, porque cada arruguita, cada canita significa un esfuerzo trabajado, una acción, ¿verdad? Que han tenido en en el proceso de la vida. Para no hacerlo largo corto, te voy a comentar que existen más de 100 leyes habilitadas alrededor del mundo para el afecto y para el efecto a las necesidades especiales de personas mayores. Por ejemplo, en mi país natal, Puerto Rico, existe un caón de leyes donde se protege al anciano de problemas psicológicos dentro de la misma casa. En Puerto Rico se da mucho de que los familiares que conviven con la persona grande los afectan diciéndoles barbaridades como eres un viejo, ya no sirves para nada, el dinero que tienes no da para comer. Entonces, esas personas cuando van al geriatra o al gerontólogo o al gerontología, le dice a la persona, mire, es que yo donde vivo, me hacen esto, me dicen lo otro. Y un ejemplo manía más grande es que le preguntan, ¿y quién, con quién usted vive? Con mi hija. O sea que su hija, la parte de su familia es quien le está convocando el daño. No quiero mencionar todo lo que sucede fuera del núcleo familiar. Entonces, se le ha ido valorando más en este siglo, aunque se ha perdido la real acción de las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde vivo yo aquí en Orlando, creo que esto lo había comentado en un programa o no sé si fue en una de las entrevistas, que una señora que acabo de conocer, que la acabo de defender, la querían transportar a Venezuela y ella tenía 88 años. Una señora que recibe un dinero específico, que recibe un tratamiento de diálisis, que tiene una condición especial, que aquí están todos sus familiares y al contrario de aquellos familiares que maltratan, estos serían unas personas ejemplares que la cuidan. Entonces, cuando el juez vio todo ese background, dijo, pero entonces, ¿para qué yo la quiero enviar para Venezuela? Yo le digo, bueno, lo que pasa es que la opción enviarla a Venezuela está en cómo va a estar el deterioro personal de esa persona cuando llegue allá. Y las estadísticas de Venezuela comen bien, tienen el medicamento, que ya usa un medicamento especial, que si aquí se hace difícil, allá lo estarán dando y lo tendrá. El juez se puso en perspectiva y me dio a mi favor. Me dio a mi favor porque dijo, si lo que la señora le queda de vida son 10 años, estos 10 años tiene que vivir la edad de oro en regocijo. Y volvemos a la palabra inicial desde el principio,
la paz. Yo creo que llegar a una edad adulta grande es concluir con que nuestro ciclo de vida, de aprendizaje, termina en una enseñanza de paz, a tolerar, a entender, a pacientizarnos de lo que tenemos, de lo que hemos vivido, para así poder ejemplificar a otros de lo que va a venir después. Ya yo me voy, pero el que viene después dice, ay, yo recuerdo cuando él me dijo que cuando tuviera 60 hay una ley que dice que yo no tengo que hacer la cola porque mis pies no me aguantan mucho, yo debo acercarme y rogar mi derecho y decirle, mire, es que la ley no me permite a mí estar de pie porque yo soy un grande, una persona que necesita tener más rapidez en la evolución de mis servicios. Y por último, psicológicamente hablando, la etapa gerontológica yo la viví muy de cerca con mis abuelos y con mi nana, que luego que empezaron a ser grandes, vivieron en la misma casa y se le trataba con la misma mayordomía y respeto que se le trataba a cualquier otra persona dentro de la misma núcleo familiar. Por ende, yo aprendí a respetar a los grandes. Por ejemplo, yo iba en el bus para la universidad porque yo no aprendí rápido a manejar y yo dejaba mi silla de donde yo estaba para que esa señora que entraba, que andaba con un bastoncito, pudiera sentarse y llegar cómoda a su lugar, al lugar donde tenía que ir a su destino. Entonces yo pienso que según a mí me dieron esa condición, a otros también. Hoy por hoy yo no soy crítico y ni me atrevo a hablar de esto, pero sí quiero comentar que ha cambiado mucho ese bajamen. Ya yo escucho, bueno, pues que espere parado o que haga la cola, cuando realmente ahora se ha dado con menosprecio y discriminación llegar a esta edad que con tanta honradez llegamos después de tantos sacrificios vividos para encontrar una paz, para llegar al campo santo lleno de regocijo, lleno de expectativa, de reconocimiento de que lo pudimos lograr y hacer. Efectivamente. Bueno, yo creo que a veces el maltrato, ¿sabes? No siempre es que deje moretones o que deje marcas. A veces se llama indiferencia, abandono, soledad, invisibilidad. Y quizás el peor maltrato es hacer sentir a alguien que ya no importa. Muy bien, pues vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos. Sí, Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este programa donde estamos hablando sobre la vejez. Y de igual manera es importante que tomemos en cuenta que el niño que fuimos al adulto mayor que seremos. ¿Qué niño fuimos de pequeños? O sea, ¿cómo fue nuestra niñez? Y esto viene también a colación porque en este mes de julio, el día 16, se celebra el Día Internacional del Niño Africano. ¿Qué hermoso, verdad, mi familia? sí, Esta fecha recuerda la valentía de miles de niños sudafricanos que en 1976 alzaron su voz para defender su derecho a la educación. Y bueno, se preguntarán nuestros amigos radioescuchas, bueno, Chely, ¿qué relación tiene esto con la vejez? Y bueno, pues tiene toda, mira, yo, porque no importa que sean niños de China, de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos, o sea, no, o sea,
Los niños tienen una relación estrecha y Fabián lo decía al comienzo, eres niño y vas para adulto. Y cuando eres adulto, pareciera que vuelves a ser niño. Porque la calidad de vida que nosotros vamos a vivir en la vejez comienza en la infancia. Y justo lo estábamos hablando en el corte que decíamos, nosotros estamos tomando este tema con mucha responsabilidad porque estamos, eh, a, ¿cómo se dice?, allanando el camino. Lo estamos limpiando por el camino que nosotros vamos a Sí, señor. recorrer y por los que vienen detrás de nosotros. Sí, señor. Hoy por hoy, cada niño que ha sido amado tendrá más herramientas para convertirse en un adulto saludable. Un niño escuchado va a aprender a escuchar. Un niño respetado va a aprender a Era respetar. respetar. ¿Mm? Entonces, la sociedad que protege a sus niños y honra a sus mayores es una sociedad sana, saludable, que es lo que nosotros buscamos precisamente en Celaví, en Celebrando la Vida, eh, y teniendo esta reflexión, Fabi, al Sí, modo Celaví y reflexión colibrí relacionado con mi metodología, vivimos, y yo les he dicho que en esa etapa que vivimos en los primeros 7 años de vida, de hecho, fíjate que dicen que ese niño que en los primeros 4 años, la alimentación depende mucho de la clase de vida que también va a tener de adulto. ¿Qué es lo que les damos de comer? Pero también hemos hablado en Celaví que no nada más es cómo alimentemos su cuerpo, es cómo alimentamos su mente, cómo alimentamos su espíritu, cómo estamos alimentando a que ese niño tenga esas emociones. O sea, entonces, entre la infancia y la vejez existe un puente llamado vida, ¿verdad? ciertamente, Y ciertamente. lo que sembramos en un extremo es lo que va a florecer en el otro lado. Ciertamente, ciertamente. En estos días que estuve escribiendo el artículo para las revistas de la Vi, que el título se va a llamar Ibará. Ibará tiene que ver mucho con ese conocimiento dichoso de esos padres conscientes que le promueven a los hijos una educación. No tiene que saber leer, ni sumar, ni restar. Es la educación espiritual, psíquico-social que tenemos los padres cuando tenemos niños pequeños y le colaboramos con la información correcta en el tiempo correcto. Yo decía, por ejemplo, que era importante en mi caso, siempre hablo de mi situación, no me atrevo a decir de otros casos porque estaría juzgando y yo no soy juzgador, pero me comprometo a sentirme correctamente en decirlo, que la educación que tuve de mis padres fueron ese comportamiento presente dentro de la forma psicológica. Entonces, esa forma psicológica me dio a mí el respeto de vivir entre grandes haciendo cosas de niño. Y yo todavía voy a cumplir 60 años y hago cosas de niño, pero con el conocimiento de grande. Y me explico. En estos días, sí, precisamente el 16 es día de el Ewa en la religión Yoruba, que es el niño de la religión Yoruba, pero es un niño que es inteligente, que es capaz, que le pidió a Lomare
que le diera la información correcta para poder discernir lo que era el niño en su vejez. Mira qué cosa tan importante, ese puente que hay entre niño y vejez que está entre medio para poder entender que llegar a ese lugar y poder tener el conocimiento correcto para poder vivir una vida plena o, como lo dicen, una vida llena de conocimiento en la edad de oro. Y ese niño se le dio esa información y él decidió ir y compartirla con su madre. Y los yorubas le tenemos ese respeto a el Eguá porque abre el camino. Por eso es que muchas personas cuando hablan de camino piensan que es que hay una vereda y él iba por la vereda. No, es el puente imaginario psicosocial que hay dentro de una deidad niño y una deidad viejo, que es lo que une al conocimiento del Ori, que el Ori es el destino, lo hablábamos fuera del programa, que es esa formación que tenemos nosotros los Yoruba de entender que somos capaces de cambiar nuestro destino. Y ahora me voy a explicar para los que no conozcan, ¿verdad?, sobre la religión y la información psicológica. Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, se notificó, se expresó y se escribió y se legalizó en libros, como por ejemplo Piaget, uno de los psicólogos más importantes, que las etapas preoperacionales del niño, como por lo menos hasta los 7 años, eran lo que era el puente razonable, como decía el Eguá, ¿verdad? Valga la redundancia, de lo que nos sucede durante el proceso del camino. Y yo ahora voy a comentar sobre mi persona, no voy a comentar de otras personas, pero sí tengo hechos de otras personas. Y, por ejemplo, yo me quedo ciego y estoy en el puente para llegar a mi vejez. Si yo no hubiera tenido el conocimiento que esos señores llamados padres, abuelos, me dieron y me inculcaron, yo creo que yo fuera la persona más nefasta y más incrédula de la vida misma, porque tuviera mucho sufrimiento. Pero yo evité el sufrimiento, que aunque lo pueda sentir, lo manejo de una manera dentro del puente de vida que me está llegando aquí a la vejez para poder tener una paz al final del túnel o al final del camino, donde mi vida va a ser una vida plena llena de oro. Oro en el sentido como lo dicen los orichas. Los orichas le dicen oro a la estabilidad, a lo que es el bienestar, bien de estar. Entonces, yo creo que este tema que ha colaborado cuando empezaste a hablar sobre los niños tiene mucha importancia y es una parte sumamente subjetiva dentro de lo que estamos hablando, porque un niño bien preparado, bien emocionalmente estructurado, padres presentes, madres presentes, no madre nada más, sino padre y madre presentes, están caminando en el puente de la vida para poder llegar a una vejez que es concreta. Yo, por ejemplo, y hablo siempre de mí, y vuelvo, perdonen la redundancia, siempre he pensado que si mi mamá no me hubiera enseñado sobre cómo valorar la vejez, yo en este momento sería incapaz de entender que ser viejo sería lo que otras personas piensan de lo que es ser viejo, que es ser, pues en concreto, es ser incapaz, es ser una persona rechazada. Yo al contrario hago cosas que me hacen sentir dentro del panorama de lo que he vivido, pero respetando y honrando a esas personas que me dieron ese conocimiento. Es indiscutible decir que hay otros psicólogos y otros menesteres que hablan sobre este puente de vida, como Erickson, que dice que si nosotros conductualmente no cambiamos nuestras conductas de nuestro aprendizaje a la que lleguemos a la edad que es la edad adulta mayor, vamos a ser especímenes no en distinción, especímenes en detención de qué, de no tener vida correcta, de no tener salubridad correcta, de no tener concienciación correcta. Sí existen enfermedades como el Alzheimer, como la demencia, pero hay personas que teniendo Alzheimer dentro del Alzheimer y se ha comprobado
vuelven a sentir lo que conocían antes. Recuerdo que hace muy poco tiempo estuve en un taller donde hablaron sobre una señora que ya era bailarina de ballet por muchos años y ella le dio Alzheimer, pero estaba en una silla de ruedas. Y en un momento dado, los terapistas que querían darle ese conocimiento para recordar, le pusieron el lago de los cisnes, un lago famosísimo que no sé si ustedes lo conocen. Es una pieza musical bailable que se hizo en el 1860 y se hizo para que en aquel entonces Briela y Briele, que era una buena y una mala hermana gemela, se enamoraran de un mismo señor y era tan catastrófica que al fin y al cabo el bueno se muere con la buena y se tiran a un río y se ahogan. Y vino otras personas, que son los que estamos aquí ahora, cambió la perspectiva de vida y dijo, no, porque se van a morir. Si todo el mundo tiene el derecho a cambiar su destino y viene Brielle, que es el cisne, ¿verdad? Blanco, y revive y baila y hace una pieza musical donde sus alas interpretan la vida misma de refreno, del entendimiento, de la capacitación, de refrenar lo que sientes y padeces a una mejor vida. Qué redundo en todo lo que dije. Que si el Eguá, ese niño que ahora en estos días cumple tantos años de haber perseguido una información correcta, donde psicólogos como Freud, Erikson, Piaget notifican que el estado más informativo o sorbo o de información es ese niño que tiene esa capacidad de llegar a ser viejo. Si se educa, si se le enseña y llegamos a viejo con tal conocimiento, nuestra sociedad que va a tener adultos mayores con una mejor comprensión de la vida, adultos mayores bailando ballet, adultos mayores Ujú. pintando, adultos mayores Cantando. importando la Ujú. información. Así es. Bueno, vamos a unos comerciales de nuestros patrocinadores y regresamos. Dice, el programa está buenísimo. Y bueno, pues ya estamos de regreso para el cierre de nuestro programa y que se nos ha ido como agua de verdad con este tema tan interesante para platicar sobre él y hacer conciencia sobre el maltrato y el abuso en la vejez. Y un tema muy importante dentro de esto es precisamente erradicar el cáncer de la indiferencia. No porque yo no lo esté viviendo, quiera decir que a mí no me afecta, pero pues así me afecta, porque yo voy para esa edad. Y de igual manera, ¿no? Hacer eso como la cadena de favores que se hace, donde alguien le hace un favor a alguien y hace a otro. O sea, no es porque lo estemos obligados a hacerlo, pero es hoy por mí y tal vez, díselo hoy por ti y mañana por mí. No sabemos en qué momento podamos llegar. Lo mismo que a sufrir un accidente, a tener una pérdida, y lo mismo, ¿no? La vejez es como la muerte, en algún momento de la vida nos va a llegar. Y precisamente el CELAVI hablamos frecuentemente de erradicar el cáncer de la indiferencia y la apatía, porque hay enfermedades que afectan el cuerpo, pero existen otras que dañan profundamente a la sociedad. La indiferencia nos vuelve ciegos ante el sufrimiento de otros. La apatía nos hace pensar que los problemas de los demás no son nuestros, pero cuando una persona mayor es abandonada, toda la sociedad
envejece moralmente. Y cuando un niño es olvidado, toda la humanidad pierde futuro. Ay, qué duro, ¿verdad? Qué duro, Es muy fuerte, es muy qué, fuerte. qué fuerte, pero es la realidad. Y es nuestra realidad porque la concienciación de los humanos se ha ido deteriorando y esos son muchos factores, tendríamos que hacer otro programa, sobre los criterios, sobre la tecnología, sobre la jerarquía de socialización, sobre los efectos de los estudios de posgrado. Hay personas que tienen 3 y 4 posgrados y realmente vuelven a una etapa jerárquicamente de inconsciencia. Mientras más estudias, menos progreso tiene en la socialización con los demás. Se ha habido, ha habido muchos estudios en Harvard precisamente sobre este caso que estamos hablando. Y es importante comentar que decía yo fuera del programa a Shelley que yo como abogado tuve un caso de un señor que cuando me preparé para el tribunal, era como ilógico yo presentarlo porque cada vez que íbamos al tribunal y entendíamos que la señora era la que realmente él era la violenta, cuando yo tenía que expresarle al juez, mire, ella le abofeteaba, ella le decía que no servía para nada, la comida se la tiraba o rompía los platos o le gritaba. Al fin y al cabo, ese juicio duró tal vez 3 meses con una despectiva información pero una valiosa para la sociedad, para que se dieran cuenta que los hombres también son maltratados, que los hombres también tienen una necesidad de ser escuchados. Inclusive, eso que dice de erradicar el cáncer del el abandono del conocimiento a las personas mayores, porque dije lo de las tantas personas con tanta preparación, porque me doy cuenta que todavía son en algunos grupos familiares que no son tan preparados educadamente en cuestión de universidad, que tienen ese recelo y esa reserva de ese respeto al grande, a la persona mayor. Por otro lado, volviendo también al tema sobre los derechos que tienen los hombres, existen leyes para protección de las personas que tienen alguna situación particular con conocimiento de el daño al humano, al hombre, a la mujer, al niño o al impedido. Lo existe, ya está co-creado. Yo pienso, y es muy opinión muy concreta mía, que debido a que ha pasado muchos años, y yo recuerdo cuando yo era niño y yo escuchaba y veía la televisión, había un cavernícola, ¿verdad? Un cromañón que le daba con un bato a la señora y la agarraba por el pelo y se la llevaba para la cueva. Yo creo que realmente ha tenido el hombre una gran línea de proscenio de proceder, pero se está volviendo atrás. Y eso tiene que ver mucho con la concienciación, porque estos programas que estamos hoy realizando nos ayudan a abrir la brecha, a entender que donde terminan mis derechos comienzan los tuyos. Que como decía el viernes Shelley en una intervención, que la escritora decía que una mujer no nace mujer, una mujer se hace mujer. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a concientizar. En el programa hemos hablado de muchas cosas maravillosas, pero a ese niño, a enfocarlo, a esa etapa de ese niño hasta yo no diría a los 7, yo diría hasta los 10, concretamente en operaciones concretas, especificando que esas operaciones de cuidado, de respeto, de valorización, un niño con un perrito, con un gatito, con un animalito que le esté cuidando en esas etapas tan tempranas, cuando sea un adulto mayor, va a ser la misma persona cuidadosa, espléndida, inteligente y capaz, porque son capaces de poder retroceder a esa información. Bien lo dice la Biblia. Nicodemo, Nicodemo, el que no nació de nuevo,
por ende no vio el reino de los cielos. Porque Nicodemo le preguntaba a Dios, a Jesucristo, Jesús, ¿cómo yo puedo ganarme el cielo? Y él le decía, tienes que volver a nacer de nuevo, porque él no podía coincidir de que ser viejo era llegar a volver a ser niño, literalmente, con sus conocimientos de que de la buena bondad, de la buenaventuranza, de la misericordia, del perdón, de la alegría, del suceso de poder manejar las capacidades de haber entendido que este es el final, pero no es porque sea mi final, es porque es el final de una tregua, de haber aprendido que tengo que dejar atrás a esos que vienen para que puedan entender que se puede vivir, que se puede manejar, que el valor al respeto está cuidando a esos niños, que es el futuro del mañana, pero respetando a esos viejos, que es el qué, el valor de la edad de poder continuar haciendo que trayectoria, haciendo que valorización, haciendo que información. Yo creo que nuestros viejos, y me incluyo, somos capaces de poder dar la información correcta en tiempo, lugar y manera para que podamos vivir en una sociedad sublime o una sociedad más o menos equitativa, donde yo me quito el sombrero ante un viejo que todavía hoy gana un maratón de 600 metros y yo tal vez con menos edad no me atrevo a correr 3 metros. Entonces, hay que aprender a cambiar, a manejar los términos, a poder co-crear personas que, o jóvenes o niños, específicamente niños, que puedan llevar este mensaje y crear que siempre hacemos el bien, porque cuando hacemos el bien y no miramos a quién, nuestros viejos aprenden a tener la fortaleza de aquí, del lugar, en el momento en que vivimos. Tenemos la capacidad de honrarlos, de valorarlos, de decirle honor a quien honor merece por su cantidad de canas y su cantidad de arrugas, que son años vividos en experiencias vividas con situaciones particulares. Hermoso y muy cierto. Y ya para terminar, esta reflexión final, no podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos decidir cómo acompañamos a quienes transitan cada etapa de la vida. Hoy los quiero invitar a que tomen el teléfono y les llamen a sus padres. Vayan a visitar a sus abuelos. Vayan a escuchar sus historias. No importa que ya las hayan escuchado miles de veces. Vayan a regalar eso tan valioso que tenemos que es el tiempo. Porque el amor sigue siendo la medicina más poderosa. Que nunca lleguemos a viejos de edad sin antes haber aprendido a ser jóvenes de espíritu. Y aquí nosotros, desde Celaví, sigamos erradicando el cáncer de la indiferencia y la apatía. Abracemos a nuestros niños, honremos a nuestros mayores y recordemos que la vida merece ser celebrada en cada una de sus etapas, porque todos somos niños, porque todos estamos envejeciendo y porque todos merecemos vivir con dignidad, amor y respeto. Bueno, pues yo soy Chel Campos y esto fue Celebrando la Vida. Y hoy aquí con nuestro querido amigo, hermano Javier Cardola, que fue un honor y un placer tenerlo y escucharlo. Y para despedirnos, le vamos a pedir que nos interprete esa maravillosa canción que es de su autoría y que es una de las que me encanta. Javi, se llama Vida, ¿verdad? Vida, Vida. se llama vida.
En el Mira, 1987 yo la escribí y tiene una tonalidad que hoy por hoy, a mis 60 años, la comparto desde el gran respeto, honrando a la vida misma y a los años vividos con estas experiencias. Y la canción es hermosa y dice así. Quizás será mejor que te contara los días y minutos que me faltan, el drama que vivimos, la lucha que llevamos, la historia que escribimos cada día. Quizás seré alocado e impetuoso, rindiendo con mañanas y fronteras. Pero hoy se abre la puerta y nos cobra intereses de esta fiel maestra que llamamos vida. Volveré a empezar una y mil veces más, pues cada día trae consigo nuevamente una oportunidad de volver a amar. Para todos ustedes con mucho amor. Gracias. muchísimas gracias. Nos despedimos. Y esto fue Celebrando la Vida desde Ser Hacer y Radio, 5 días en movimiento. Chao, chao, nos vemos. Chao, Gracias, chao. gracias, gracias.